Muy buenos días. A nombre del Instituto Peruano de Arbitraje, les damos la más cordial bienvenida al segundo día del tercer Congreso Internacional de Destrezas Legales en el Arbitraje Internacional IPA. Agradecemos a todas las personas de Perú, Latinoamérica y el mundo que se conectan a este evento a través de las plataformas Zoom y Facebook del Instituto Peruano de Arbitraje. Recordamos a todos los asistentes que pueden formular sus preguntas, así como comentarios en la sección de preguntas y respuestas en la plataforma Zoom, así como también en los comentarios en nuestra transmisión en Facebook. El equipo del IPA recogerá sus interrogantes y las transmitirá a los expositores invitados del día de hoy. Sin más, damos la bienvenida a la firma FTI Consulting que nos acompañará el día de hoy, que tratará el tema testimonio experto. Nos acompaña Blanca Perea, experta en economía y finanzas desde Madrid; Adolfo Menéndez, experto en construcción desde Atlanta; Hernando Torres, experto en construcción desde Bogotá; y conduciendo además la presente mesa virtual, nos acompaña Nelson Gallardo, experto en construcción y cuantificación de daños desde Atlanta. Adelante, doctores, les cedo el uso de la palabra y iniciamos con esta mesa de FTI Consulting. Muchas gracias, Mauricio. Nuevamente, gracias al Instituto Peruano del Arbitraje por la invitación a este nuevo congreso. Sin embargo, es un tema muy interesante a diferencia de diferentes oportunidades que hemos actuado aquí en congresos en el Perú. Lo menciono porque es un tema que cambia un poco, ya que se habla de destrezas, lo cual aquí en Estados Unidos la traducción sería skill. Pero lo que vamos a hacer en esta presentación es algo más bien didáctico, a manera de conversación, desde el punto de vista de los peritos en arbitraje internacional. Y por esa razón hemos titulado el tema de conversación como testimonio experto, lecciones en arbitraje internacional. Pero primero quiero dar una breve introducción a mis colegas de FTI, que estamos en diversas ciudades hoy día. Lo quisimos hacer así para hacer hincapié en el tema internacional. Y como primera medida quiero introducir a Blanca Perea, que es Senior Managing Director y lidera la práctica de energía de FTI Consulting en España. Blanca es doctora en Ingeniería y Física Nuclear por la Universidad Politécnica de Cataluña y posee un MBA en Georgetown y en ESAD. Antes de unirse a FTI, Blanca fue socia de Blue Cap Management Consulting, donde dirigió la práctica de energía, directora en PwC y directora en Cohen, España. Anteriormente a su etapa de consultoría, Blanca fue científica en el Centro Europeo de Investigación Nuclear, CERN, en Ginebra, durante 8 años, donde coordinó los equipos de científicos e ingenieros que pusieron en marcha el Large Hadron Collider, el acelerador que proporcionó evidencia del bosón de Higgs. Su experiencia en proyectos incluye el asesoramiento sobre política energética, asuntos económicos y financieros, formulación de estrategias corporativas, transformación de los modelos de negocio, estrategias de entrada y salida de mercados, reestructuración, M&A o diligencia debida. Blanca ha actuado como perito experto en más de 60 procedimientos comerciales de regulación y competencia en el sector energético, tanto en tribunales nacionales como ante cortes internacionales. El segundo participante es Hernando Torres, que es de la oficina de FTI en Bogotá. Hernando es ingeniero civil con 23 años de experiencia en gerencia de proyectos de construcción.
infraestructura vial, marítima y ferrocarriles. Es senior director y líder de la práctica de construcción de FTI en Colombia. Tiene un posgrado en gerencia de construcción de la Universidad Javeriana y en los últimos años se ha desarrollado como perito experto en arbitrajes locales e internacionales. Recientemente ha sido designado como perito experto en varios proyectos de concesiones fluviales, autopistas y proyectos industriales de oil and gas, que se encuentran actualmente en procesos arbitrales en foros como el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, CIADI, la CCI y la Cámara de Comercio de Bogotá. Últimamente, también se ha especializado en análisis de controversias relacionadas con terminación de contratos, cuantificación de daños y análisis de atraso. Fernando es miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. El tercer participante, mi colega Adolfo Menéndez, también de mi base aquí en la ciudad de Atlanta. Adolfo Menéndez es director de la práctica de consultoría forense y de litigio de FTI, que está adscrita a la práctica de construcción. Adolfo es ingeniero de caminos, canales y puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, y esto es equivalente a lo que se conoce en Latinoamérica como ingeniería civil. Asimismo, Adolfo posee un máster de dirección de empresas por el Georgia Institute of Technology aquí en Atlanta y cuenta con más de 15 años de experiencia y ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito del diseño y construcción de grandes obras civiles, fundamentalmente carreteras y ferrocarriles, desarrolladas bajo diferentes modalidades contractuales. Adolfo ha trabajado en diversos países, ha trabajado con contratistas internacionales y en diversas partes del mundo, básicamente. En la lista que tengo aquí, Adolfo ha trabajado en Estados Unidos, España, Portugal, Qatar, Reino Unido e Irlanda. Además, se ha especializado en análisis técnico de causalidad, pérdida de productividad y análisis de atraso en disputas de infraestructura de transporte, proyectos mineros, obras marítimas y de generación de energía hidráulica y termoeléctrica en toda Latinoamérica. Quien les habla, pues yo soy Nelson Gallardo, soy líder de la práctica de construcción de FTI Consulting para América Latina con base aquí en la ciudad de Atlanta. Llevo con FTI un poco más de 11 años, 22 años de experiencia en la industria y he participado en más de 30 arbitrajes locales e internacionales en más de 10 países de Latinoamérica. Mi especialidad es Delay Analysis o análisis de atraso de construcción o cuantificación de daños relacionados con temas de pérdida de productividad, terminación de contratos o recontratación de obra, entre otros temas. Yo soy arquitecto y especialista en construcción con una maestría aquí en los Estados Unidos. Y me he desempeñado en diversas industrias directamente en campo, en proyectos mineros, proyectos comerciales, y me he especializado a nivel forense en temas relacionados con obras de energía, termoeléctricas, hidráulica, solar y proyectos de generación y producción de minerales, especialmente cobre y oro. Básicamente mi experiencia es construcción pesada e industrial, pero siempre estamos trabajando en torno a análisis forense de construcción encaminado al proceso arbitral, usualmente internacional. Entonces, con esta introducción vamos a dar comienzo al tema de
conversación que en realidad va a ser una discusión de nuestra experiencia actuando en este tipo de arbitrajes y cómo vemos nosotros desde nuestra perspectiva la manera como se desarrolla un arbitraje, bueno, la perspectiva de los peritos o expertos técnicos o expertos económicos. En todo caso, muchas gracias a todos y vamos a iniciar. Entonces, uno de los primeros temas que normalmente uno piensa cuando se va a desarrollar un arbitraje, un poco ya posterior al momento en que el demandante decide proceder con la disputa, es básicamente crearse una línea de tiempo. La línea de tiempo es algo que se tiene que diseñar desde el día 1, cuando se emite la solicitud del arbitraje, hasta el día final, cuando el tribunal emite su laudo, ya sea favorable o negativo para quien lo está solicitando. Dentro de esa línea de tiempo, nosotros los peritos actuamos o intervenimos en diversas etapas, y esto depende de la manera como el que demanda o el que está contrademandando quiere definir su arbitraje y quién quiere que participe en él como parte de la evidencia técnica que se requiere ante su presentación hacia el tribunal. En ese sentido, uno de los primeros puntos de conversación tiene que ver con la designación del perito. Por esa razón yo preguntaría, en la experiencia de Blanca, la designación del perito, ¿qué podemos decirle a nuestra audiencia sobre cuándo mejor, antes o después de interponer el memorial de demanda, se debe designar el perito? Muchas gracias, Nelson. Y bueno, gracias a Lipa por la invitación, es un placer. Bueno, estás tocando una pregunta que para mí toca bastante en el corazón de lo que puede llegar a ser o no el rol del perito en función de lo que efectivamente, como has dicho, el abogado, los abogados decidan que quieren conducir el caso. Esta pregunta, pues bueno, al final dependerá del caso, y yo os voy a hablar desde mi experiencia, que voy a centrar. Yo soy experta en sector energético y efectivamente, como decía Nelson, bueno, tengo mucha experiencia en arbitraje nacional, pero también mucha experiencia en arbitraje internacional, muy centrado en Europa y en América Latina. Hemos trabajado muchísimo, como es natural, para un equipo como el nuestro, ¿no? Desde España. Entonces, ¿con qué me toca enfrentarme a mí normalmente? Pues nosotros en general solemos ir mucho más allá del quantum, ¿no? Que a veces el abogado está viendo al perito regulatorio económico como, bueno, un cuantificador de daño. La verdad, y personalmente pienso que es donde es más apasionante el caso, es en lo que yo suelo llamar las primeras líneas de defensa, que es lo que precisamente tiene que dibujar el abogado, pero donde hay aspectos, pues, económicos, financieros, operativos, regulatorios, evidentemente, en mi caso, o incluso eventualmente cuestiones que podrían ser, por ejemplo, de corrupción, ¿no? Ponte. Es decir, que se abre un abanico muy amplio más allá de lo que es la cuantificación del daño, y son, por tanto, casos en general, bueno, complejos o con muchos ángulos, ¿no? Digamos. Entonces, si a mí me preguntas, ¿no?, ¿qué preferiría? Es que ante una complejidad así, que el abogado espere a decidir su ángulo legal, haber escuchado al perito técnico después de que haya examinado todos estos ángulos. Es decir, que tome la decisión
una vez esto ya se haya llevado a cabo, para sencillamente anclar el caso en un ángulo mucho más robusto, ¿no? Compatible y plenamente alineado con los aspectos técnicos. Entonces, ¿esto que pienso que trae de ventaja? Pues que al final estás generando una línea muy sólida, completamente alineada, y esto al final redunda probablemente en que nuestro trabajo como peritos es mucho más cómodo y respeta plenamente nuestra independencia, y a la vez eso acaba redundando en credibilidad, ¿no? Si al final el abogado ante un caso complejo ya ha, digamos, ya ha dibujado su estrategia legal antes de haber escuchado al perito, eso eventualmente pues, podría no estar plenamente alineado con lo que después la evidencia presenta, y entonces al final te puede poner como perito en una posición algo más incómoda o bueno, teniendo que estar en una posición en general menos cómoda. Entonces, bueno, si me preguntas, pues en general pienso que si es posible se tiene que esperar a un pre-assessment del caso técnico para que después pues todo vaya mucho más alineado desde el inicio, ¿no? No sé si mis compañeros comparten esta visión. Pues gracias, Blanca. Yo pienso que en realidad has pegado al clavo, como decimos en algunos países. En realidad, lo que sucede es una planificación, y en esa planificación los abogados, en este caso, pues son los que pueden guiar el proceso. Nosotros pues somos peritos y actuamos según se nos solicite en cuanto a la línea de tiempo. Sobre la opinión como tal, pues necesariamente no va a coincidir o no tiene necesariamente que coincidir con lo que diga el memorial de demanda en este caso. Por eso la recomendación es totalmente coincido contigo, Blanca, porque en algunos casos hay divergencia de opiniones y es mejor empezar a trabajar desde el inicio lo más pronto posible y adicionalmente definir cuál es ese alcance de trabajo del perito. Dentro de esa definición de alcance de trabajo uno puede pensar que sería el punto siguiente una vez se designa al perito. Y eso me trae a una segunda pregunta, que se la voy a hacer a Adolfo, y trata de cómo definir el alcance y las exclusiones. ¿Quién se encarga del alcance excluido? Gracias, Nelson, por esta oportunidad de responder la pregunta, y gracias también a LIPA por brindarnos esta oportunidad de participar en el Congreso. Pues sí, al hilo de la pregunta anterior y de la respuesta de Blanca, pues cuando nos pregunta el abogado, nos presenta la posible colaboración en una controversia, pues pensamos que ya el abogado ya tiene una idea de lo que necesita de nosotros, de lo que le gustaría obtener del perito. Ahora bien, en esta línea de tiempo que comentas, pues desde las primeras líneas de defensa, desde que se empieza a trabajar hasta que se siguen desarrollando los informes y se presentan ante el tribunal, pues el alcance del perito puede ser de principio a fin, que sería lo ideal, empezar a trabajar cuanto antes, como tú bien dices, para tener una posición más cómoda y ayudar al tribunal arbitral lo antes posible, o bien nos hacen una petición de un alcance de trabajos más reducido, por ejemplo, el quantum, como comenta Blanca, de una cuantificación de daños, o simplemente hacer un análisis causal de eventos sin entrar en cómo se reflejan esos eventos en el quantum final. En cuanto nos presentan estas peticiones de alcance reducido dentro del universo de posibles colaboraciones en el arbitraje, pues enseguida nos surge
la pregunta es, bueno, bien, nos encargamos de lo que ustedes nos piden, pero sabemos que no somos los únicos, sabemos que hay otros peritos que se encargan de partes del caso posteriores, por ejemplo el quantum, o anteriores a lo que hacemos nosotros, que puede ser el análisis fáctico, el análisis causal. Entonces, ¿cómo definir el alcance? Nos viene pedido por el abogado, pero tenemos que entrar en una conversación con el abogado de decir, ustedes nos piden esto, pero también tenemos que saber lo que no nos piden y quién se encarga de eso, porque al final y al cabo somos un equipo y no podemos trabajar aisladamente solamente porque nos pide el trabajo limitado el abogado. O sea, tenemos que saber que hay otros peritos que se encargan de otros elementos del caso que pueden venir conectados a nuestra parte del caso según se va desarrollando la pericia. De tal manera que, ¿quién se encarga del alcance excluido? Probablemente otros peritos, pero tenemos que conocerlos y al mismo tiempo tenemos que sugerir al equipo de abogados que digan a los otros peritos que nosotros también estamos trabajando para que quizá en un futuro tengamos que coordinarnos. Claro, Adolfo, entonces el punto que tocas entiendo que tiene que ver con la coordinación entre peritos y quién lo debe coordinar. ¿Es así? Efectivamente, en cuanto el alcance de trabajos que nos piden no es un alcance, digamos, de primero, desde el primer evento hasta el último, desde las primeras líneas de defensa hasta el quantum, en cuanto eso ya no nos piden un alcance limitado, no hay problema, pero tenemos que estar en coordinación con el resto de peritos. ¿Quién lleva a cabo esa coordinación? Idealmente lo lleva a cabo el asesor legal del cliente, el abogado, que es el que al final, como tú bien dices, es el que marca la línea de tiempo, la estrategia del caso. Sí, yo estoy de acuerdo con eso en general. Sin embargo, dependiendo del país, hay ciertas diferencias en cómo se trata ese tema de definición de alcance y coordinación. Por eso me gustaría preguntarle a Hernando, allá en Colombia, ¿qué ha visto, qué experiencia ha tenido sobre este tema de definición del alcance de trabajo y coordinación? Sí, Nelson, muchas gracias. Y gracias a Lipa por tenernos nuevamente aquí. Me encanta estar en este foro. Bueno, en general, el alcance cuando viene definido y trae un marco ya en donde es claro lo que se le solicita a los peritos y como bien dice Adolfo, pues también peritos que se van a encargar de otras partes del análisis del reclamo. También a veces escapa y hace falta, digamos, tener las previsiones de aquellos alcances que pueden venir a adicionarse dentro de la pericia en el avance de la investigación. Es usual que, digamos, que la controversia se centre en un aspecto específico, pero a medida que empezamos a analizar documentación y empezamos a entender el caso, podemos encontrar que hay cosas adicionales que hay que ejecutar. Ahí, digamos que tenemos que tener la posibilidad de movernos rápidamente porque es algo que necesariamente tenemos que ejecutar, que tenemos que hacer, pero tenemos que podernos mover libremente para intervenir y para poder adicionar partes de alcances. También a veces se nos presentan alcances de los cuales de arranque uno puede decir, esto estoy seguro que no se necesita, es algo que no va a aportar, es algo que puede, al contrario, en vez de ayudar a esclarecer y en vez de aportar a entender el caso, lo que puede hacer es distorsionarlo o enredarlo. Entonces, esos alcances tan rígidos que a veces son presentados y que son entregados para que nosotros elaboremos una oferta, por supuesto, vienen de las etapas muy básicas y muy preliminares de la controversia. Pero lo que hemos visto es que a medida que tú empiezas a investigar y empiezas a hacer, te vas dando cuenta que probablemente ese alcance no es y que vas a tener o que quitar o que adicionar cosas y es ahí donde se presenta el reto más grande para ir modificando ese alcance a medida que vas avanzando.
Gracias, Hernando. Yo estoy de acuerdo con ese punto en cuanto a el trabajo. En realidad va en evolución en la medida en que hay un aprendizaje del caso y de la controversia. Por lo tanto, lo que uno piense o lo que esté desarrollando inicialmente en la etapa del arbitraje no va a ser lo mismo de lo que va a terminar concluyendo a la emisión del informe pericial. Dentro de ese tema de alcance también se toca un punto que tiene que ver con el tema de ser productivos en el arbitraje, que a su vez tiene relación directa con la cuantía del costo que usualmente se tienen en estos casos. Son cuantías altísimas, lo que es el tema de costo del arbitraje, del tribunal, de todo el proceso, es algo más bien costoso, y siempre se busca ser productivo para limitar esos costos y hacer lo que en realidad contribuya a resolver la disputa asistiendo al tribunal. En ese sentido, yo quisiera hacerle una pregunta a Blanca que tiene que ver un poquito con este tema y más como enfocado a las mejores prácticas para optimizar el proceso, también optimizar los resultados. Es decir, ¿cómo se debe procurar que el inicio de trabajos sea lo más productivo posible dentro de este tema que hemos venido conversando? Blanca, por favor. Bueno, voy a darte unas ideas, ¿no?, que en realidad tienen muchísimo que ver con lo que hemos estado hablando. Lo que vosotros estáis poniendo encima de la mesa es algo que comparto plenamente. En definitiva, el trabajo de un perito es más creativo de lo que parece, en el sentido de que no está todo decidido en el primer momento y que es un trabajo bastante de investigación, ¿no? Eso resuena bastante con mi pasado, vamos a decirlo así, ¿no? Donde, bueno, y además es lo precioso de este trabajo, diría, ¿no? Que entras en el caso y entras, investigas y vas descubriendo estos ángulos y estos puntos que son al final los que van a ser los pilares sobre los que descansa el caso, ¿no? Entonces, entre un proceso de esta índole, ¿no?, más de investigación o más creativo, vamos a llamarle, y esta eficiencia que tú estás diciendo que evidentemente tenemos la obligación de sostener, pues bueno, hay un punto de equilibrio, ¿no?, entre cuánto dejas a cada una de las partes, porque si te pasas de eficiencia puedes estar descuidando ciertas cosas porque no has tenido tiempo de analizarlas o de examinarlas, y puede ser que te estés perdiendo una parte del caso, y tampoco puedes estar eternamente buscando, porque si no, esto sería no materializable en definitiva, ¿no? Entonces, parte de lo que hemos dicho, ¿no?, y de lo que estaba hablando Hernando, ¿no?, concretamente, hacer un pre-assessment haría que tú al menos pudieras tener un examen suficiente del caso como para centrarlo técnica y, por lo tanto, legalmente. Muchas veces también nos encontramos con un tema de información disponible y de cómo y si se puede recoger esta información o si no va a estar disponible, porque son casos que están trabajando con horizontes temporales muy pasados y, por lo tanto, pues, en lo que son las compañías, pues el management ha cambiado considerablemente, los sistemas de información no son los mismos ahora que antes, etcétera. Entonces, aquí puede ser que haya una limitación de información, y esto conviene saberlo cuanto antes y montar repositorios para ir ordenando todo desde un buen principio. Creo que eso es una buena práctica. Y si se está detectando que falta esta información, dejar claro las limitaciones con las que se va a poder ejecutar ciertos análisis, ¿no?
Esto más el generar este alineamiento, ¿no? que hemos estado hablando también, diría, entre peritos evidentemente, pero también entre cliente, abogado y peritos, ¿no? Sería intentar que con este pre-assessment y sabiendo qué información hay, se llegara a este primer alineamiento. Y hay otro punto que también ha sido, yo creo que ha estado en la conversación por parte de Adolfo, que, hombre, nos gustaría que de entrada poder tener una visión amplia del caso. O sea, al final nosotros como peritos lo vamos a necesitar, necesitamos entender el contexto, ya no solo para el peritaje, sino también en el momento de la ratificación, que diría que es el momento, uno de los momentos más importantes del proceso. Y al final todo esto pues, permite generar esta visión amplia del caso, de alineamiento de equipo, y al final todo esto debe derivar en una instrucción muy clara por parte de los abogados. Y cuanto más clara es esta instrucción y más fundamentada, porque ya se han hecho estos análisis, probablemente en la siguiente fase del trabajo menos idas y venidas va a haber y por lo tanto, entre comillas, más productivo, ¿no? Que es lo que tú me estabas preguntando, va a ser el caso. Pienso que estos son elementos que bueno, no siempre todo va tan ordenado, nosotros tenemos que ser, siempre nos toca evidentemente ser flexibles y más creativos si cabe, para poder al final bueno, adaptarnos a cómo se va desarrollando el proceso arbitral, ¿no? Pero de ser posible, pues yo creo que esto es mi carta de los Reyes, pues, de los Reyes Magos, pues estos puntos desde luego estarían. Y lo dejo ahí, y si mis compañeros quieren añadir más a la lista de Reyes Magos, perfecto. Yo pienso, Blanca, que bueno, me pone a pensar en lo siguiente. En los arbitrajes que yo he participado, rara vez todo es igual a un arbitraje anterior. Todos los procesos en realidad son variados y, como bien mencionas, uno se tiene que adaptar. Te pregunto, ¿en tus arbitrajes hay algo que sea un común denominador desde el punto de vista de participación, o en realidad son totalmente diferentes? ¿Cómo lo has experimentado? O sea, yo creo que no, yo he experimentado casos muy distintos en lo que ha sido nuestra participación. Hay casos en los que hemos entrado desde el momento cero y hemos podido ver todas las dimensiones del caso hasta que los abogados lo han examinado y luego han decidido su estrategia legal, y tenemos casos completamente extremos en los que te dan una instrucción desde el primer momento muy cerrada y muy concreta sobre un ángulo muy estrecho del caso. Son vivencias muy distintas como perito. Bueno, es a lo mejor más sofisticado y más interesante intelectualmente también poder ver más ángulos del caso. Esa es mi experiencia, pero eso supongo que ya va a gusto del consumidor, ¿no? Y de cada perito puede estar más cómodo de una manera o de otra. A mí me gusta a lo mejor este proceso de investigación que sea amplio al principio, porque yo también entiendo mucho mejor las cosas, entonces conduzco el caso a un punto en el que yo me siento muy confortable. Y entonces eso para mí a lo mejor es herencia, como te digo, de mi pasado de investigadora y donde quiero tenerlo todo muy atado y muy trabajado. Pero bueno, jugamos con todo tipo de casos, ¿no? Claro. Bueno, volviendo un poquito al tema, y gracias, Blanca, volviendo un poquito al tema, al final de estos procesos iniciales del arbitraje, por lo menos desde el punto de vista de los expertos, el entregable como tal, que es digamos, el primer aporte técnico o pericial,
va a ser el primer informe. Ya dadas todas estas variables de casos o de la opinión, la manera como se va a ir formando esa opinión pericial, el producto final va a ser la entrega del informe pericial dirigido al tribunal. ¿Qué facetas o qué buenas prácticas existen o has experimentado? Y esta pregunta se la quiero dirigir a Hernando. En el desarrollo de informes periciales, buscando esas buenas prácticas de preparación, pero enfocado a mejorar la manera productiva como se realiza ese informe pericial. ¿Cuáles son esas buenas prácticas, Hernán? Bueno, Nelson, yo creo que en primer lugar aquí hay que tener en cuenta que cuando uno se enfrenta a un caso, lo primero es que recibe una gran cantidad de información. O sea, viene información de todas partes, algunas veces no está organizada, algunas otras en otras oportunidades sí, pero esa gran cantidad de información necesitamos organizarla, como decía Blanca, necesitamos digerirla, analizarla, leerla y entenderla. Posteriormente, en las fases iniciales de los arbitrajes hay una gran ansiedad de mucha gente, el cliente y los abogados, para entender si estamos alineados o no con lo que se entiende como la controversia del caso. Ese es un reto grande que tenemos. Y en esas primeras etapas, con esa ansiedad, casi que todo el mundo está preguntando, ¿ya leyó? ¿Está alineado? O sea, ¿cómo ve que es nuestro caso? ¿Tenemos caso? De hecho, hay algunas preguntas que vienen por ese lado. O sea, ¿tenemos realmente un reclamo? Entonces, digamos que manejar esa ansiedad en los grupos de interés asociados a los arbitrajes es un tema complejo, ¿no? Es algo con lo que toca lidiar. Una vez uno ha leído todo y ha analizado, el cliente siempre quiere contarte qué pasó. A mí me gusta entenderlo y hablar con el cliente un poco después de haber leído la información, porque la información es la que a nosotros nos da la prueba y es la que nos da sustento en el reporte. Entonces, si hay algo que esté en un dicho o en un concepto o en una opinión de alguien, pero que no esté documentado, pues es difícil probarlo o hay que tener estrategias distintas para llevar a probarlo o a demostrar que existe. Entonces, a mí me gusta entender lo que el cliente piensa acerca de la controversia después de haber analizado la documentación. Ya yo tengo una imagen del caso, ya yo creo que sé por dónde va el reclamo, ahora sí lo escucho. Y ahí hay mucho nerviosismo de mucha gente, porque si hay gente que todavía es empleada del cliente y que trabajó en ese proyecto, pues puede haber nervios en cuanto a que piensen que se les pueden atribuir responsabilidades, que pueden perder su trabajo, en fin. Y muchas veces no consigue uno que le suelten la información que se requiere porque hay muchas reservas de ese estilo. Ahí hay que transmitir digamos, la habilidad nuestra tiene que ser orientada a identificar realmente si hay alguno de estos interesados que no nos está dando la información completa, que no está contando la historia completa, porque la necesitamos. Si nosotros no la contamos en nuestro reporte, la contraparte sí la va a contar. Entonces, ese es un reto también grande. Y una vez habiendo identificado lo que el cliente nos cuenta, la escritura del reporte es un tema bastante complejo en donde podríamos dedicarle horas y horas y horas a hablar de cómo se escribe un reporte, porque empezarlo simplemente es una tarea compleja. Esto tiene más, como decía Blanca, esto tiene más de arte que de otra cosa. Aquí hay que abstraerse de toda la información que leíste, de todos los análisis que hiciste y ver realmente cuál es el core de este asunto, por dónde va y cómo todas las demás piezas empiezan a interactuar con esa parte fundamental que has identificado. Seguramente vas a incluir algunas, pero vas a rechazar otras. Y el cliente va a estar en desacuerdo con que rechaces cosas y te las va a tratar de meter otra vez de vuelta. Pero eso lo que va a hacer es distraer la atención de los árbitros. Por supuesto que hay peritos que les gusta meter cantidad de cosas para distraer efectivamente no solo a los árbitros,
sino al perito de la contraparte en los escritos de respuesta. Pero creo que para mí, básicamente, tener un orden para analizar la información y para volcar todos los análisis en un reporte, para mí es clave, es fundamental. El orden en esto para mí es súper clave. Gracias, Hernando. Yo pienso también, y voy a agregar un punto muy breve, es que cuando la controversia se inicia, por lo menos en los ojos del demandante o del cliente, en el caso que mencionas, va a haber unas pruebas, entre comillas, pruebas, que es básicamente documentación que va a tratar de ser sustento para la reclamación o para lo que sea que estén poniendo sobre la mesa. En ese caso, le quiero preguntar a Adolfo, ¿qué ha visto en este tipo de situaciones para saber si la documentación con la cual se está gestionando la reclamación es robusta para su empleo dentro del caso? Sí, Nelson, gracias por la pregunta. Como bien comentan Hernando y Blanca, pues al principio pues, nos dan un universo de información, pues suele ser hasta inmanejable. Como bien dice Blanca, puede ser proyectos muy antiguos, con una documentación en papel. Puede ser ya proyectos más modernos donde incluso puede haber sistemas de gestión de la información online con sistemas tipo Relativity en el cual nos vuelquen la información ahí y nos digan ustedes accedan a nuestra base de datos y empiecen a trabajar. En otros casos, el cliente ha ido manteniendo un registro contemporáneo de esta documentación día a día y eso nosotros, los peritos que llegamos después, ya nos dan, digamos, la información organizada para que nosotros podamos filtrar y podamos detectar esta información. Ahora bien, ya sea de una manera, digamos, vía escaneos de información en papel o bien vía sistemas de información tipo Relativity, al final, ¿esa información es robusta o no? ¿Cómo podemos detectar si las cartas, los correos electrónicos, los informes mensuales o temporales de avance de obra, los registros de calidad, los cronogramas, las actas de las reuniones son lo suficientemente potentes y robustos como nos gustaría y como seguro que el cliente piensa que lo son? Pues primero hay que ver si esa información primero, para mí lo más importante es esa información la conoce la otra parte, la fue conociendo la otra parte según se iba generando. Es decir, a nosotros nos dan información, esa información tiene que estar generada por las dos partes, por nuestro cliente y por la contraparte, pero al mismo tiempo nuestro cliente y la contraparte tienen que ser conocedores de los mismos documentos. Y eso idealmente tuvo que haber sido gestionado y efectuado según se iba generando la documentación, no, digamos, posteriormente en el proceso arbitral. También, para saber si es robusto o no, también se puede hacer análisis, por ejemplo, de fechas. Si hay gaps, si hay vacíos en la documentación mensuales, semanales, esto se tienen que detectar y se tiene que preguntar por qué. Puede ser que haya un vacío en la documentación porque no se haya encontrado o porque no exista. Todo esto tiene que ser conocido por el perito y transmitido al equipo de abogados para decirles la información que es nuestro punto de partida y va a ser nuestro fundamento de nuestra opinión técnica, será robusta o no por este tipo de razones. La parte contraria conoce los documentos, sí o no. Está firmada, por ejemplo, las actas de reuniones están firmadas por las dos partes. Hay transmittals, hay registros de entrada, registros de salida de la documentación. Estos registros nos los pueden dar, pero nos los pueden dar con los adjuntos, con lo que iba adjuntado o sin ellos. De esta manera, cuanto más completa, cuanto más voluminosa sea la información, mejor será. Pero el volumen de la información por sí solo no garantiza
que sea robusto. Tiene que venir conocido por las dos partes, tiene que venir demostrado que la contraparte, que la otra parte los conoce mediante firmas, mediante registros de entrada, y así es como nosotros tendremos esa confianza de que la documentación es robusta para al final mejor ayudar al tribunal a conocer el caso y al final pues saber que el cliente ha ido, digamos, haciendo los deberes según se fue generando la documentación, no a posteriori. Claro que sí, Adolfo, totalmente de acuerdo. Un punto también que va en paralelo a lo que es la producción y generación de documentación, si estamos hablando de un proyecto de construcción en este caso, es que el proyecto está ligado naturalmente a un contrato. Y ese es el contrato entre las partes que define la manera, el alcance y ejecución, tanto en tiempo y forma, de la obra que se tenga que entregar. En ese punto específico y dentro del trabajo del informe pericial es necesario naturalmente leer y entender qué fue lo que se contrató en cuanto a trabajo. Ahora bien, dentro de esa escritura técnica o pericial, sucede que la lectura del contrato es más bien lectura del perito o se convierte en realidad en una interpretación legal que fuera del ámbito del perito. ¿Cómo ves ese tema, Hernando, por favor? Sí, Nelson, ese es un tema bien importante. Necesariamente los contratos hay que leerlos, por supuesto no todos, hay muchas cláusulas que no hay necesidad de mirar. En esencia, los contratos nuestros, por ejemplo, en Colombia para las concesiones, traen una gran cantidad de apéndices y de anexos en donde se especifica muy detalladamente los alcances técnicos de la ejecución. Sin embargo, nosotros, por más que leamos el contrato y lo analicemos y lo revisemos, en la escritura del reporte hay que tener mucho cuidado porque a veces esas lecturas y esa interpretación que nosotros le damos es desde la óptica del ingeniero, es de la óptica de alguien que, en mi caso, por ejemplo, ejecuté contratos de construcción mucho tiempo y en donde uno puede interpretar qué es lo que se está diciendo y qué es lo que aparentemente dice ahí. Sin embargo, a los ojos de la interpretación jurídica de un contrato, pues puede ser una cosa un poco distinta o diametralmente distinta, quién sabe, hay, digamos, hay variables allí. Pero en general, en los reportes en los que nosotros escribimos, tratamos de, si bien en algunas ocasiones es necesario citar a partes del contrato, lo citamos de forma textual, evitando hacer interpretaciones de lo que allí está escrito, dejando un poco a que el abogado nos apoye en esas interpretaciones. Algunas veces es necesario inclusive que el grupo de abogados nos dé la explicación, el significado o la interpretación de alguna cláusula particular. Eso a veces se requiere, pero en general nosotros evitamos hacerlo. Yo he visto reportes de otros peritos en reportes, por ejemplo, de respuesta, en donde uno de los primeros capítulos que aparece es análisis contractual de la situación y empieza toda una descripción del contrato, de qué dice en el contrato, de por qué esto, y eso se convierte en un pilar fundamental de su reclamo. Pues es un pilar que va a ser fácilmente debatible porque pues usted no es abogado. O sea, nos toca limitarnos específicamente al área de expertise que nosotros tenemos y nosotros somos técnicos. Así que eso es lo que nosotros tenemos que responder o tener cuidado de no cruzarnos al otro lado a interpretaciones jurídicas porque pueden desvirtuar por completo unas opiniones muy valiosas, que todo el reporte contenga análisis de muchas personas, horas y horas y montones de dinero invertidos en un reporte, si es que no tenemos cuidado de dejar un poco al lado el contrato y esas interpretaciones legales dejárselas realmente al experto que tiene que opinar sobre ellas y no nosotros. Así que es un tema bien, bien importante.
Gracias, Hernando. Yo pienso y agrego un poco sobre ese tema y hasta qué punto si se presenta un informe con una cantidad significativa de interpretaciones contractuales ilegales y su implicación dentro del caso, ¿hasta qué punto pensaría el abogado que contrata al perito que ese informe tiene validez técnica? Obviamente no estoy hablando de los peritos legales en este caso, estoy refiriéndome a temas técnicos. En ese punto, cuando hay una interpretación legal o contractual que se le instruye al perito, el perito la puede utilizar. La recomendación es que debe informar dentro del informe que ha recibido una instrucción legal y que esa instrucción no proviene de la opinión del perito. Si esa información se excluye del informe, pues el tribunal pensará que ha sido elaborada por el perito y es fuera de su aptitud técnica. En ese sentido, me gustaría preguntarle a Blanca, ¿qué sucede allá en España o en Europa en este tipo de situaciones si en realidad los peritos debemos pronunciarnos en estos temas contractuales y legales de interpretación? Mira, yo creo que estamos absolutamente en línea con lo que se ha hablado. Desde luego está fuera de nuestras competencias el pronunciarnos en aspectos legales. De hecho, cuando nosotros tocamos muchos temas de regulación, el límite enseguida está muy cerca, ¿no? Y justamente cuando estás en la cross-examination, vienen a atacarte en este punto, ¿no? Estás haciendo una interpretación legal y dices, no hay nada más fuera de mi intención que yo solo quiero limitarme aquí a dar una explicación o una interpretación económica, en todo caso, de un aspecto regulatorio, ¿no? Pero yo no estoy aquí en absoluto para tocar o para hacer interpretaciones legales que no me competen. Es que efectivamente no estamos capacitados, ni es lo que se nos pide, ni es lo que pretendemos hacer, ¿no? Y desde luego en casos de construcción, ¿no? que vosotros traéis esta óptica de una manera muy clara y yo también he visto arbitrajes donde sí que el perito de la contraparte, ¿no? Está haciendo interpretaciones sobre el contrato. Yo también pienso que el perito no debería acceder a hacer ese tipo de interpretación y es verdad que al final deteriora la percepción del resto de un muy buen trabajo que se puede haber hecho en el ámbito técnico, ¿no? Que es donde nosotros traemos evidencia y análisis robustos independientes. Gracias, Blanca. Yo también me recuerda esto en un arbitraje hace aproximadamente 2 años. En contrainterrogatorio, el abogado de la contraparte me hizo una cantidad de preguntas. Mi opinión era un tema técnico y de cuantificación de daños, pero más del 50% de las preguntas tenían que ver sobre la manera como yo entendía ciertas cláusulas del contrato. Mi respuesta en todas las preguntas relacionadas fue: esa no es parte de mi pericia. Obviamente la contrainterrogatorio no le fue muy bien al abogado y es precisamente entender que el perito técnico no tiene por qué dar una opinión sobre unas cláusulas a menos que la cláusula sea
numérica y diga el contrato o el proyecto se hace en 100 días y eso no requiere interpretación. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que puede darse si el perito entra a dar opiniones del contrato y esas opiniones que se plasman por escrito en informe pericial serán vistas en audiencia y obviamente el perito técnico no está calificado para opinar sobre interpretaciones del contrato. Pienso que ha quedado claro ese punto. Voy a moverme a otra sección de la línea de tiempo del arbitraje y ya voy a hablar sobre etapas de pronto reconvención. ¿Qué sucede cuando hay una reconvención y es necesario escribir tanto el informe de demanda como el informe de respuesta a la reconvención? Y si eso altera la línea de tiempo del experto que está haciendo la pericia y qué situaciones se podrían advertir. Adolfo, te pregunto este tema, por favor. Sí, nos hemos encontrado ocasiones en la cual pues, el memorial de demanda viene seguido por un memorial de contestación de demanda y memorial de reconvención. Es decir, que la parte contraria, al mismo tiempo que responde a la demanda de nuestro cliente, la parte contraria, digamos, contraataca y presenta su propia demanda en reconvención acompañada pues, de los informes periciales de los peritos de la contraparte. Entonces nos llega a nosotros pues, un lote de documentos en los cuales, por un lado, es la respuesta del perito de la contraparte a nuestro informe inicial en demanda y al mismo tiempo el primer informe del perito de la contraparte al cual nosotros tenemos que responder. Bueno, entonces aquí se nos presenta el problema de la simultaneidad porque en mi experiencia pues la respuesta, la réplica o sea, a la reconvención y la dúplica al informe de respuesta pues tienen que ser presentadas el mismo día. Entonces tenemos que responder, preparar dos informes al mismo tiempo. Idealmente, en el segundo informe nuestro, que es en respuesta, en dúplica la respuesta, pues ya sería un informe más pequeño, menos voluminoso que el inicial, porque idealmente los peritos ya van encontrando puntos en común y se va decantando, se va concretando las controversias y se van reduciendo. Entonces eso pues se dejan a un lado lo que las dos partes los dos peritos han coincidido y se sigue analizando los puntos que siguen en discusión. De tal manera que ahí pues, el informe se puede reducir en tamaño y en esfuerzo. En cuanto al informe de respuesta en reconvención, que sería el primero que nosotros prepararíamos en ese ciclo de reconvención, pues hay que tener en cuenta el solape de información que se podría dar con el informe, con el ciclo de demanda. Es decir, tenemos que tener cuidado en no llevarnos la contraria a nosotros mismos entre lo que decimos en un lado, en un informe del ciclo de reconvención y lo que seguimos diciendo y afirmando en el ciclo de demanda. Todo eso, pues al final el perito es el que conoce el caso, entonces de ahí que tenga que tener cuidado en no contradecirse en los dos informes y en saber cómo la información del ciclo de demanda puede ser empleada para ayudarse a responder al informe de respuesta en reconvención. Desde luego, estos son casos en los cuales pues, lo que se puede ahorrar al perito en su esfuerzo por el tema de la demanda que se va decantando la controversia, se amplía su esfuerzo porque se le está pidiendo el responder en reconvención. Pero al fin y al cabo la controversia pues es la misma y eso también ayuda a ser productivo cuando el perito
al mismo tiempo tiene que enfrentarse a la reconvención y a seguir apoyando la demanda. Gracias, Adolfo. Hay algo que se me viene a la mente, es cuando hay reconvención, uno naturalmente revisa los daños del cliente, en este caso, y los daños de la contraparte. A veces parecería que estuviéramos en dos proyectos diferentes, que si bien los daños son totalmente diferentes, las causales, es como si el propietario del cliente hubiera construido el proyecto en China y el contratista o demandante, en este caso, hubiera construido el proyecto en Estados Unidos. Entonces, se crean posiciones diametralmente opuestas. Me pregunto si en el ámbito de la práctica de Blanca este tipo de situaciones suceden. En mi experiencia he vivido este tipo de situaciones más en temas de construcción, la verdad. O sea, no en lo que son casos puros de energía. O sea, es verdad que hay asuntos y puntos sobre los que, incluso presentando la misma evidencia, las lecturas son muy distintas. Esto sí que lo he visto, entre comillas, en las primeras líneas de defensa de casos puros de energía, en asuntos, como te digo, más operativos, o incluso lecturas financieras, ¿no? Económico-financieras de la operativa de las compañías que con la misma evidencia se interpretan de maneras diametralmente opuestas. Pero es verdad que ha sido en casos de construcción, ¿no? Por ejemplo, donde incluso a pesar de sí coincidir, ¿no? Porque son entregas simultáneas, ¿no? Del claim y el counterclaim, de sí que estar de acuerdo sobre los puntos relevantes del caso, que eso ya en sí mismo me parece bueno, es significativo, ¿no? Si ambas partes están de entrada encontrando y poniendo el acento en los mismos puntos, es que parecería que efectivamente las controversias están bien localizadas por ambas partes, pero a pesar de todo, como tú dices, incluso sobre esos puntos encontrar visiones opuestas con casi la misma evidencia, vamos a decir así, ¿no? Entonces sí, se hace complicado a veces por este motivo, y al final pienso que prevalece lo que es preciso. Y ahí es donde entra el ser un buen experto y trabajárselo a fondo. Vaya, no creo que haya misterio aquí. Es casi siempre en la vida, ¿no? Es una cuestión de trabajárselo mucho, al menos en mi experiencia. Esto va de trabajar. Sí, Blanca, quisiera comentar al hilo, me recuerda un caso en el que trabajé, en el cual, pues, al fin, como bien dices, en construcción parece que estamos en dos universos diferentes, cuando al final la construcción lo vemos físicamente, pero la perspectiva de la parte y de la contraparte no pueden ser más diferentes. Ahí entra también la propia naturaleza de lo que es ingeniería. Cuando a veces pedimos apoyo experto a ingenieros civiles, ingenieros expertos en diseño, pues, y vemos los informes de los ingenieros, pues nos llegan a la misma conclusión y pueden ser válidos los dos. Eso es también una labor que tenemos nosotros que explicar, que el diseño, aunque esté basado en física, en matemáticas, pero no hay una solución única, exclusivamente verdadera. Puede haber soluciones válidas y diferentes. De ahí que eso también conlleve a que las soluciones pues sean lo que pida una parte, lo que pida la otra parte, sean diferentes, pero pueden ser válidas las dos. Eso también, aunque sea en construcción, aunque sea un tema de física al fin y al cabo, y de matemáticas, de cómo se justifica una solución, al final no deja de tener una parte de arte, una parte de diseño y de creación,
que es lo que hace que dos soluciones diferentes sean válidas las dos. Gracias, Adolfo. Quisiera ahora cambiar el tema a la etapa que muchos consideran que causa estrés dentro de un arbitraje, y es la etapa de audiencia. Ahora bien, en mi caso personal es la etapa más entretenida porque demuestra todo el trabajo, a veces durante años, que se ha hecho. Y bueno, es el producto final. Yo quisiera preguntarle, casi que a manera de curiosidad, ¿cómo se prepara Blanca para un interrogatorio? Bueno, yo debo decir que a mí me parece también el momento donde el caso brilla, ¿no? Y donde tu trabajo brilla. Y la experiencia, y mi experiencia, y esto, bueno, cada uno tiene su parecer y lo hemos hablado mucho con nuestros colegas, es muy distinto lo que es una ratificación en los tribunales nacionales de lo que es un arbitraje internacional, ¿no? Y creo que esto explica un poco, a lo mejor también está dando respuesta un poco a cómo te preparas, ¿no? Porque es muy distinto de cómo me preparo en un caso y en otro. Cuando estás en un tribunal nacional tienes escasos 30, 40 minutos como mucho para hacer todo tu trabajo, ¿no? De exposición, porque son audiencias mucho más cortas. Entonces, hay cierto estrés en el momento en el que tú tienes que trasladar y bueno, como decíamos antes, ¿no? Al final has de seleccionar de todo lo que has trabajado, que 4 cosas, ¿no? Esto lo explicaba Hernando, es decir, cómo articulas, ¿no? tu exposición para que todo eso pase en un espacio de tiempo muy corto y sabiendo pues, que no siempre los magistrados locales tienen todo el tiempo y todo el apoyo como para haber analizado el caso de una manera muy exhaustiva. Entonces ahí tienes que hacer una preparación muy de comunicación, de decir cómo en muy poco espacio de tiempo yo puedo comunicar de una manera lógica lo que estoy pretendiendo explicar para que realmente le llegue a mi interlocutor. En el mundo del arbitraje internacional esto es muy distinto porque se dispone de mucho más tiempo, los tribunales son expertos y conocen en general bien las materias y al tener este tiempo, cuando tú has hecho un muy buen trabajo detrás, es muy natural para mí. Dispones de más tiempo, llevas toda la evidencia, puedes recurrir a toda la evidencia, puedes pedir que se revisite toda esa evidencia con cierta tranquilidad. Y entonces eso te da, a mí personalmente me da un poco más de espacio para resonar con el tribunal, ver si se está entendiendo lo que estoy diciendo o no y tomar el tiempo necesario como para que eso se acabe entendiendo, ¿no? Entonces, creo que son preparaciones muy distintas. Al final creo que hay que conocerse el caso, tienes que tenerlo entero en tu cabeza y tienes que tener todos los work papers muy bien, muy bien trabajados, tienes que recordar muy bien todos los exhibits, etcétera. Toda la prueba documental presentada la tienes que tener en tu cabeza, ¿no? Y de ahí que es verdad, o sea, hay casos, ¿no? que creo que era Adolfo que decía, bueno, aquí te abren un data room con miles de documentos y bueno, bienvenido y dices, bueno, es verdad. Y es verdad que hay casos con una cantidad de evidencia documental muy grande y eso significa, pues bueno, concentrarte, que eso también a veces no es sencillo y en el arbitraje se logra, ¿no? Porque tú te vas, viajas a donde ahora también por telemáticamente, ¿no? Pero antes, ¿no? Creo que es muy sano cuando viajas porque de repente te desconectas de tu día a día del trabajo y eso te permite concentrarte y necesitas esa concentración y esa, entre comillas, enfoque sobre el caso y dejar al lado todo lo que es tu día a día para
lograr tener todo el caso en la cabeza en ese momento para poder responder al tribunal de una manera ágil y precisa. Gracias, Blanca. Recuerdo una vez en una audiencia, normalmente uno pensaría, y no sé si ustedes coincidan conmigo, que el interrogatorio directo, al no ser hostil, es preferible. ¿Ha alguno de ustedes tenido una oportunidad o una mala experiencia en interrogatorio directo, donde el interrogatorio directo fue más complicado que el contrainterrogatorio? Hombre, en principio no suele ser el caso, ¿no, Nelson? Pero sí que me he encontrado casos en los que a lo mejor el abogado de nuestra parte, ¿no? Digamos, sí que ha tenido a lo mejor que, por demanda del tribunal, que acortar el interrogatorio, y a lo mejor, pues por ejemplo, no se había previsto en cierto modo y a lo mejor no se había priorizado correctamente las preguntas, ¿no?, del interrogatorio. Y entonces eso deja que ese espacio, que para mí es único, ¿no?, ese momento de la vista en el que el tribunal o el magistrado o la figura que toque en cada caso, ¿no?, está ahí y está para eso, ¿no? Está como con todos sus sentidos sobre el caso. Creo que ese momento tan valioso, el no poder aprovechar en su plenitud, pues bueno, es una pena a veces, ¿no? Sí, al hilo de lo que comentas, Blanca, sí que yo me he encontrado que a veces se prioriza al contrainterrogatorio, la preparación del contrainterrogatorio, cuando realmente la oportunidad del perito para explicar al tribunal que lo tiene delante la verdad del caso, la opinión fundamentada en los hechos del caso, es el interrogatorio directo, y a veces no se le da esa importancia cuando es la oportunidad del perito para explicar al tribunal lo que pasó. Todo el análisis detallado ya está presentado en los informes, toda la evidencia documental de soporte ya está ahí, el análisis ya está hecho. Ahora es más bien, desde mi punto de vista, una labor de síntesis, de poder explicar al tribunal en el tiempo que le hayan adjudicado al perito el caso. Y ese ejercicio de síntesis a veces no es tan fácil. El perito tiene todo el caso en la mente, pero esa labor de centrarse en lo importante, no centrarse en lo accesorio, para explicarle al tribunal lo importante del caso, esa labor de síntesis, que a veces no es tan fácil de hacer, es ese ejercicio adicional lo que realmente le puede ayudar y le va a ayudar al tribunal a entender el caso. Cuanto mejor sea esa síntesis por parte del perito, mejor favor se le hará al tribunal, y además el perito sabrá que, habiendo sido capaz de sintetizar el caso, es que domina el caso. Cuando el perito sintetiza el caso y lo explica, el perito, desde mi punto de vista, puede tener esa confianza en el que ya conoce bien el caso. Eso es Gracias, cierto. Adolfo. Hernando, cuéntanos qué sucede en Bogotá y qué experiencia has tenido en estos temas. Bueno, sí, lamentablemente algunas veces el tiempo no es suficiente en los arbitrajes locales, por lo cual hacer la explicación y tratar de llevar a cabo esa explicación de todo el contexto del caso y mantener el hilo conductor desde el inicio hasta el fin, puede no ser tan fácil de hacer y de ejecutar, porque a veces está en medio de la explicación y sucede una pregunta que te saca de ahí, y la clave y digamos la tarea es volver a centrarse, volver a tener el hilo conductor, volver a recuperar esa posibilidad de contar la historia desde tu óptica, desde el principio hasta el fin, para que tenga consistencia y para que sea vista como un todo y no como conceptos aislados. Cuando vienen preguntas, a veces se empiezan a entender conceptos aislados que empiezan como
a desdibujar todo el análisis que se ha hecho y empieza como a tener, digamos, los abogados empiezan a tener una percepción de que el caso viene por un lado cuando realmente no es ese. Creo que el mayor reto es lograr explicar todas tus opiniones acerca del caso de forma continua, de forma hilada, de mantener la historia consistente de principio a fin. Y si se logra hacer eso en un corto periodo de tiempo, pues es todavía muchísimo mejor. Esto, por supuesto, para los interrogatorios, porque pues ya en los contrainterrogatorios el tema es un poco más agresivo, es mucho más difícil, pero si se logra mantener el hilo en el interrogatorio, creo que es la clave del éxito, aun cuando haya un poco menos de tiempo para hacerlo. Hay una faceta adicional en la audiencia y es cuando, especialmente en tribunal internacional, es cuando el tribunal le pregunta directamente al perito interrumpiendo a las partes. Blanca, ¿has tenido esa experiencia? Sí, sí la he tenido y es magnífico. O sea, pienso que en ese momento es cuando estamos haciendo un buen trabajo. Para mí es una señal de que el tribunal está interesado, entendiendo y queriendo clarificar. Sí, es un placer cuando sucede y también sucede en los tribunales nacionales, lo cual es más raro, pero también suele, o yo lo interpreto como una señal en la que al menos se está generando esta comunicación y se está llegando de algún modo, de una manera directa al tribunal. Yo lo aprecio como perito, es lo que preferiría, que fuera el tribunal el que preguntara directamente, porque al final, en último término, el servicio es al tribunal para que pueda hacerse una idea lo más precisa posible del caso. Esa es la lectura que yo hago, no sé cómo lo ves tú, pero... Sí, yo estoy de acuerdo, especialmente cuando son audiencias que toman 5 horas todo el día. El tribunal a veces ya quiere llegar a los puntos rápido y claros y concisos. Entonces solicita en efecto la asistencia del perito que le explique, ya no dentro de una perspectiva confrontacional, sino preguntas concisas. Y esa es la gran oportunidad que el tribunal, buenos tribunales, pueden hacer para precisamente aclarar los temas. Adolfo, algo al respecto, por favor. No, la verdad es que, como bien comenta Blanca, cuando el juez o cuando el árbitro pregunta, eso es pues una marca, una señal de que está interesado en el caso, de que ya después de una larga jornada sigue engaged, sigue involucrado, quiere aprender, quiere saber lo que pasó, quiere dejar, digamos, a lo mejor al margen a los abogados, a las partes, y quiere una respuesta clara y concreta sobre un tema en particular que quizá le haya llamado la atención, que quizá no haya sido suficientemente explicado por ninguna de las partes, y ese árbitro, ese juez, pregunta. Entonces, eso es una muy buena oportunidad para centrarse en esa pregunta, no divagar, responderle, y al final lo que tenemos que hacer es ayudar al tribunal a entenderlo. El tribunal puede ser, los árbitros pueden ser abogados expertos en construcción, que les falte a lo mejor ese toque técnico, y esa es nuestra oportunidad para explicarle de una manera lo menos técnica posible la pregunta en la cual está realmente centrado en aprender. Hay que ayudar al tribunal y esa es nuestra mejor oportunidad para ayudar al tribunal a entender el caso. Hablemos de cosas raras que hayan sucedido en audiencias. ¿Alguien quiere mencionar algo totalmente extraño que haya sucedido en una audiencia internacional?
Bueno, yo les voy a contar una, sin embargo no fue tribunal internacional, fue un tribunal en Lima, un caso de disputa de construcción. En el interrogatorio, contrainterrogatorio que me hicieron, la persona que me interrogó fue el ingeniero project manager del proyecto. Eso nunca en 20 años me había sucedido. El tribunal aceptó que el ingeniero que participó durante 2 años en la construcción dirigiera el interrogatorio al perito y no el abogado, lo cual yo he conversado con gentes en todo el mundo y nunca jamás se ha visto eso. Por eso quería preguntar este tema. Pero bueno, uno debe estar siempre preparado para lo que venga y al final salió muy bien, ¿no? Yo pienso que las etapas de audiencia es lo que al final va a ayudar al tribunal, pero no solo la audiencia, interrogatorio y contrainterrogatorio. Hay un punto más que puede servir al tribunal. La idea siempre hay que entender que nosotros estamos para ilustrar al tribunal. Dentro de ese ámbito existe lo que se conoce como careo o confrontación entre peritos. ¿Qué opinión tienen ustedes de esa fase de trabajo? Blanca, por favor. Yo nunca he tenido la oportunidad de hacer un careo, pero pienso que es lo que deberíamos hacer sistemáticamente. Yo a lo mejor soy poco ortodoxa en mi visión de cómo conducir un proceso de arbitraje internacional, pero probablemente tendería a organizarlo de otra manera y a lo mejor ir más a por los puntos del caso, ¿no? Y sobre cada punto del caso tener discusiones secuenciales sobre esos puntos, ¿no? Si es que el tribunal ya los ha identificado, o sea, en lugar de ir de una manera más secuencial de primero los testigos de una parte, de la otra, el perito de una, el perito de otra, que es una visión que no va contra los ejes del caso, ¿no? Creo que tendería a organizar el proceso arbitral más contra los ejes del caso y donde todo el que tenga algo que decir sobre ese asunto que lo diga, ¿no? No hay organización perfecta, está muy establecido cómo se hace, pero sin embargo digamos que un careo, ¿no?, sobre asuntos concretos donde se vean todas las opiniones simultáneamente de un asunto, eso creo que es muy positivo, porque te permite generar una imagen completa de ese tema. Si no, lo que pasa es que oyes de ese tema al principio con los testigos, oyes de ese tema con el perito de una parte, luego vuelves a oír de ese tema, pero eso ha sucedido en días muy distintos y no de una manera simultánea. No sé si me estoy explicando. Al final, pues preferiría que se cogieran los temas centrales del caso y se dijera, a ver, hay una controversia sobre este punto. Que todo el que tenga que hablar, hable sobre este punto. Es una manera, bueno, ya te digo que yo tengo una visión a lo mejor muy poco ortodoxa, pero pienso que a lo mejor sería también eficiente. Entiendo porque está organizado como está organizado y cada uno, oye, aprende de una manera distinta y trabaja mejor de una manera distinta. Yo probablemente tendería a ir más a careos y a trabajar más por asuntos que por este tipo de secuencia. Pero entiendo también que este tipo de secuencia permite de una manera más paulatina ir construyendo la imagen del caso durante los días de los hearings, ¿no? Entonces, bueno, oye, no, me preguntas por los careos, yo soy favorable a los careos y creo que son eficientes, son eficientes. Fernando, ¿favorable o no favorable? Sí, a mí me parece, yo coincido con Blanca, me parece que es favorable. Es que tener la oportunidad de controvertir los argumentos con otro técnico, con otro especialista ahí en el mismo momento, realmente yo creo que eso le brinda al tribunal muchas herramientas para tomar una decisión
digamos, un poco más orientada a identificar en dónde hay un reclamo, digamos, que no tiene tanta validez frente a unos argumentos que sí lo tienen. Es decir, en ese momento del careo, creo que podrían desarrollarse, digamos, una sinergia con el caso y podría uno conectar de manera muy fácil muchos puntos. Claro, hay que prepararse muchísimo. Seguramente la preparación yo no he estado en un careo todavía, pero la preparación será intensa porque hay que tener todos los puntos absolutamente claros, todos los argumentos técnicos y las opiniones deben ser consistentes unas con otras, pero me parece que para el tribunal es una gran herramienta porque eso realmente le provee y puede de primera mano estar observando qué es lo que está sucediendo y puede tomar de ahí muchos argumentos para emitir su opinión y su laudo al final del proceso. Creo que es bien valioso. A mí me parece que debería hacerse. Gracias, Hernando. Y finalmente, brevemente, Adolfo, ¿qué piensas? Sí, estoy de acuerdo con mis colegas. En cuanto al perito, la responsabilidad del perito es ante el tribunal, ayudar al tribunal. En cuanto al careo, es una de las herramientas que tiene el tribunal para llegar a conocer el caso y el careo es una de ellas. Tenemos que ser conscientes de que hablar, discutir, conversar con el otro perito técnico es una de las mejores maneras que tiene el tribunal para llegar a conocer el caso. El tribunal podrá decir las preguntas, los temas a conversar. Y lo que sí me parece importante es que en el careo, que es, digamos, una conversación, mejor decir conversación que no una confrontación con el otro Una técnico. pelea, Adolfo. Porque al fin y al cabo sí, tenemos desde mi punto de vista, mi opinión es que sí, se plantea a priori como una pelea, como una confrontación, pero esa confrontación no tiene no tiene por qué ayudar al tribunal. Nosotros estamos para ayudar al tribunal. Vamos a hablar con el otro técnico, vamos a conversar con el otro técnico y corremos el riesgo de centrarnos en el detalle, en la minucia técnica, y ahí nos estamos separando de nuestra labor de ayudar al tribunal. Esta conversación, mejor que confrontación con el otro técnico, nos requiere que intentar evitar esas minucias técnicas e intentar hablar con un lenguaje más plano, más fácil de entender, que al final es lo que necesita el tribunal. El tribunal necesita saber lo que ha pasado, hay temas técnicos muy complejos y el perito en un careo, cuanto mejor hable e intente convencer o presentar sus ideas al otro perito desde un punto de vista más sencillo posible, mejor servicio le estará haciendo al tribunal. De acuerdo, Adolfo. Bueno, en mi experiencia, los careos, y soy proponente de que se deberían de utilizar mucho más. La razón porque el tribunal es quien determina las preguntas y las emite a los diferentes expertos. Lo que también sucede es que cuando uno está 10 días de audiencia o 5 días, dependiendo del tipo de tribunal, uno no tiene la posibilidad de escuchar al tribunal, y en las exposiciones y en los interrogatorios siempre está la duda, por lo menos desde la perspectiva del perito, qué es lo que el tribunal está entendiendo. Solo en el careo muchas veces uno se sorprende con el nivel de profundidad de preguntas que hace el tribunal. Muchas veces preguntas que los propios peritos no nos hemos hecho. Y es algo supremamente interesante y sí, algunas veces se vuelve una pelea, pero al final ambos peritos deben de poder demostrarle al tribunal en qué puntos coinciden y en qué puntos no coinciden. Ese es el objetivo del careo. Y al final, toda la línea de tiempo que hemos conversado en el día de hoy, de cómo se desarrolla un arbitraje, es paso a paso,
siempre sin olvidar que el objetivo de la opinión pericial es que el tribunal, primero, entienda, segundo, decida y tercero, adjudique. Y nosotros estamos para ayudar. Yo pienso que con eso concluimos. Si alguien del público tiene alguna pregunta o alguno de mis colegas quiere agregar algo, por favor, adelante. No sé si hay preguntas. Adolfo, ¿puedes mirar? ¿O terminamos allí? Sí, creo que hay una pregunta. En el caso de que el arbitraje se lleve a cabo en inglés, usualmente, ¿quién está a cargo de proporcionar la presencia de un traductor en la audiencia? ¿La parte que propone al perito o el propio perito? No, en arbitraje, bueno, las facilities que tenga el foro del arbitraje, digamos si es CIADI o si es Cámara de Comercio de Lima, Bogotá, cada foro es el designado de proporcionar el traductor simultáneo. Hay tribunales que son en 3 idiomas inclusive, y los expertos no necesariamente hablan español o inglés. Eso es algo que es común de que sea provisto y lo hacen normalmente las instituciones arbitrales con previa planificación, obviamente. Hay otra pregunta, Nelson. Dice, ¿qué piensan acerca de la homologación de laudos arbitrales extranjeros en cuanto que en Ecuador ratificó y es parte del Convenio de Nueva York de 1958? Y sin embargo, para que sea válido el laudo arbitral, debe pasar una serie de requisitos que están establecidos en el Código Orgánico Integral de Procesos. Bueno, esa es una pregunta que tiene que ver necesariamente con cada país puede reconocer, dependiendo de la convención a la que sean adscritos, pues van a reconocer laudos de otros países. Yo en el Ecuador no he trabajado previamente, así que no me atrevería a opinar específicamente sobre el tema. No sé si alguien tiene alguna idea sobre esto. ¿Otra pregunta? No, en principio esas son las preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. Bueno, excelente. Yo pienso que se ha cometido o se ha cumplido, mejor dicho, con el objetivo y nuevamente gracias al Instituto Peruano del Arbitraje y volveremos nuevamente, ojalá ya pronto en Lima, en persona, que me hace falta algún pisco. Nos apuntamos Por completo todos. cierto, sí. Muchas gracias, doctores, por acompañarnos en este último panel del tercer Congreso Internacional de Destrezas Legales en el Arbitraje Internacional. Agradecer, por supuesto, este panel a cargo de la firma FTI Consulting, a Blanca Perea, Hernando Torres, Adolfo Menéndez y, por supuesto, la conducción del doctor Nelson Gallardo. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Un placer contar con su participación. Y no nos retiramos sin antes agradecer también a todos los asistentes que han sido convocados en este tercer Congreso Internacional de Destrezas Legales en el Arbitraje Internacional, organizado por el Instituto Peruano de Arbitraje. Y también aprovechamos para invitarlos a participar de las próximas actividades académicas que organiza el IPA. Este 15 de septiembre, los invitados a participar de la 26ª edición del IPA Webinar, que tratará el tema resolución de contratos con el Estado. Del 22 al 24 de septiembre se llevará a cabo el 9º Seminario Internacional de Arbitraje de Inversión IPA, así como también del 28 al 29 de septiembre la Conferencia Internacional IPA sobre indemnización de daños y perjuicios derivados de nacionalizaciones y expropiaciones. Los invitamos también a participar del segundo Congreso Internacional de Derecho de la Construcción IPA este 5 y 6 de octubre,
así como del 18 al 22 de octubre de la Semana Arbitral IPA. Les recordamos que todos estos eventos son de acceso libre y podrán visualizarlos a través de las plataformas Facebook y Zoom del Instituto Peruano de Arbitraje. De igual manera, una invitación especial a participar de los programas académicos que organiza el IPA, como el tercer curso de especialización IPA sobre formación y destrezas legales de un árbitro del 9 al 17 de septiembre. Asimismo, invitarlos a participar del primer taller de especialización IPA Legal Core sobre derecho corporativo del 20 al 24 de septiembre. Les recordamos que las vacantes son limitadas y podrán encontrar mayor información de estas actividades académicas en las redes sociales del Instituto Peruano de Arbitraje. Igualmente, organizamos el curso de IPA cómo iniciar un procedimiento arbitral este 30 de septiembre. Estas son algunas actividades académicas que organiza el Instituto Peruano de Arbitraje y los invitamos también a participar de otras actividades arbitrales en la región, como es el Seminario de Arbitraje Internacional Fernando Tassinil Granda, organizado por la firma Carlos Soto y Asociados en colaboración con el Latin American International Arbitration LIA. En su sexta sesión tratarán el tema ética, buenas prácticas y tácticas. Invitarlos también a participar del Seminario de Derecho Civil Manuel de la Puente y Lavalle. En su 11ª sesión tratarán el tema Contratos, Ley y Convenios de Estabilidad Jurídica este 20 de septiembre de 2021. Les recordamos también que estos eventos son de acceso libre y podrán visualizarlos en las plataformas Zoom y Facebook de la firma Carlos Soto y Asociados. De igual manera, este 21 de septiembre, los comentarios a la jurisprudencia arbitral, a cargo también de la firma Carlos Soto y Asociados, y que podrán ser visualizados a través de las plataformas Zoom y Facebook. Una invitación especial del LIA Latin American International Arbitration, que tendrá el 27 de septiembre su conversatorio virtual sobre diversidad e inclusión en el arbitraje. De igual manera, todos estos eventos son de acceso libre y podrán encontrar mayor información en las redes sociales del Latin American International Arbitration. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como IPA, Instituto Peruano de Arbitraje, donde podrán encontrar mayor información de nuestros eventos virtuales, así como las actividades y programas académicos, y de igual manera la grabación de este Congreso Internacional de Destrezas Legales, así como de anteriores conferencias y congresos. No queda más que agradecer nuevamente a los doctores que nos acompañaron en este último panel y a todas las firmas que participaron en este tercer Congreso Internacional de Destrezas Legales en el Arbitraje Internacional. Un agradecimiento especial a las firmas Arnold & Porter, Baker McKenzie y FTI Consulting que nos acompañaron en estos 2 días. Agradecer a todos los asistentes nuevamente y los esperamos en próximas actividades que organiza el IPA. Que tengan todos muy buenos días y muy buenas tardes. Hasta luego.